noches. Soy la alumna Nelly Rosa Sáenz Amado. Vamos a hacer sobre la obra El Ocao. Cuando uno empieza a hablar de César Vallejo, llega a nuestra mente sus poemas, sus obras escritas del gran poema César Vallejo, un peruano que logró dejar huellas en la literatura peruana y también internacionalmente. No sé, ¿escucharon ustedes alguna vez sobre la obra teatral El Ocao de César Vallejo? La obra El Ocao fue escrita en Europa. Seguramente en estos momentos muchos se preguntarán o tendrán mil incógnitas. ¿De qué trata esta obra? Vallejo no solo escribió poemas, también escribió obras. Y lo que le motivó a César Vallejo es escribir El Ocao. A continuación le mostraremos los verdaderos motivos que le inspiraron a escribir esta obra maravillosa a César Vallejo. Antes de continuar con seguir hablando de la obra El Ocao, les voy a hablar una pequeña bibliografía de César Vallejo para continuar con El Ocao. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad. Nació el 16 de marzo de 1892. Su nombre completo es César Abraham Vallejo Mendoza. Sus progenitores son Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Ángeles Mendoza. Un dato interesante que podemos apreciar de Vallejo es el menor de 12 hermanos. Por ello lo llamaban Sulca, una palabra de la lengua cuyo idioma existía en la serranía peruana, que significa el último de los hermanos. Otro dato necesario que debemos de conocer de Vallejo es que Vallejo tenía un hermano que apreciaba mucho, le quería, le estimaba, que se llamaba Miguel, su gemelo de corazón, al cual Vallejo le escribe poemas, le relata su pena de su partida. En esos poemas Vallejo relata la pérdida de su hermano querido. Vallejo consideraba su casa como su refugio, el fogón que le interesaba escribir, la cual guarda experiencias íntimas, las cuales las plasmaba en sus obras. La casa para Vallejo en su niñez era una gran cuna. Debido a ello, Vallejo en el ambiente de su casa habitaba en el equilibrio, la paz, la ternura. Aunque tenga en situaciones complicadas para Vallejo, su casa era la paz, la tranquilidad que él tenía. César Vallejo cursó sus estudios primarios en el centro escolar número 271. Luego continuó con sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Nicolás, en la ciudad de Huamachuco. Culminó su educación básica y luego Vallejo decidió matricularse en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras en el año de 1810. Sin embargo, debido a innumerables problemas económicos que afrontaba él en ese momento, dejó de asistir a sus clases, así regresando a su pueblo a cumplir su deber como hijo, de manera que ayudaba a su padre asistiendo en las minas de Quirubilca, donde presenciaba un gran problema de los mineros que trabajaba en las mismas, las cuales le sirve como experiencia para más años atrás escribir su obra El Tusteno. A base que César Vallejo trabajó en las minas fue lo que hizo El Tusteno. Vallejo llegó a culminar sus estudios como bachiller en el año de 1915, con la redacción de su tesis El Romanticismo en la poesía castellana, a más tardar en el año de 1918. Vallejo muestra en sociedad su primer triunfo en la literatura al publicar Los Heraldos Negros o Mensajeros. Además,
de continuar sus estudios para obtener su doctorado en la Universidad Mayor de San Marcos. Por un periodo de tiempo, Vallejo desempeñó el cargo de profesor en la escuela donde estudiaba Ciro Alegría. Por ello, en su libro de memorias, el escritor peruano nos relata una de sus experiencias vividas con Mendoza y menciona la gran apreciación que dejó a un pequeño Ciro Alegría los estudios de Vallejos. El poeta fue un gran lírico, pues que se tomaba con seriedad y sumo profesionalismo la revisión y corrección de los textos en su poder. César Vallejo realizó un viaje en Europa, en el cual no tuvo retorno. Se fue a París y tuvo oportunidad de conocer a dos colegas, Juan Larrea y Vicente Huidobro. En el año de 1925, el gobierno español le brindó una beca para estudiar Derecho, la cual cobró 2 años más tarde, pero por motivos que se desconocen, renunció y de manera que no pudo sacar su doctorado en Derecho. Este mismo año conoció a George Piaget, quien vendría a ser su esposa años más tarde, con la cual realizaría su segundo viaje, que fue a Rusia en el año de 1930. Un año después viajó a Madrid tras la publicación de su poemario Trilce. En el siguiente año realizó su último viaje, en el cual viajó por última vez a España, donde escribió uno de sus últimos poemas. España, aparta de mí este cáliz, y Poemas humanos en 1938. Fue internado debido a su enfermedad del paludismo, la cual de 7 a 8 días se empeoró, falleciendo así César Vallejo el 15 de abril de 1938. Por esta razón, 4 días después, los restos de este gran poeta fueron trasladados a la Gran Mansión de la Cultura y asimismo al cementerio de Montgrús. Sin embargo, su viuda, Georgette Piaget, después de 32 años, logró trasladar sus restos al cementerio de Montmartre, París. Vallejo realmente plasmó el sufrimiento de los obreros, donde escribió Look Out, basándose en la situación precaria de los obreros en el año de 1930. Eran tratados injustamente. Para colmo, un grupo de ellos iban a ser despedidos y a otros iban a ser despedidos sin ninguna razón bien fundamentada. Tanto así que los patrones intentaron chantajear al ministro de Trabajo que les apoyara con tal que les permite el despido de los obreros y disminución de sueldos. Esto fue la gota que derramó el vaso para que se inicie la revolución del proletariado, reclamando así sus derechos. Por ello podemos decir que Vallejos, a través de su obra Look Out, se muestra tan comprometido con transmitir el sufrimiento de los obreros de aquella época, que trabajaban únicamente para sobrevivir. Por el contrario, los patrones tenían todo tipo de libertades de derrochar el dinero, razón por la cual decimos que a través de esta obra observamos dos realidades distintas. Por un lado los obreros y por la otra los patrones. Es muy claro el hecho de que hayan provocado una revolución para hacer permanecer sus derechos, ya que estos eran indiscutiblemente lo menos beneficiados con los despidos y la bajada de sueldos, porque estos, si es que se quedaban sin trabajo, sin ningún sustento, sin cómo alimentar, entonces
¿Cómo iban a lograr que sus familias vivieran partiendo de allí? Podemos decir, la manera de reacción fue justa, e incluso podemos poner un ejemplo del sacrificio realizados por los obreros, porque ellos perdieron a su novia y a su madre al reclamar sus derechos. La enseñanza más resaltante que nos deja Vallejos a través de su obra Look Out es que debemos luchar por nuestros derechos. Es la única forma que esta situación cambie, uniendo las fuerzas, logrando así el impedimento, el cierre de la fábrica que hubiera traído como consecuencia a la gran mayoría de sus familias. Se quedaran sin ningún sustento. Lo que trajo equivale a un mayor salario, ya que todos los trabajadores le entregaban mayor horas necesarias a sus patrones, logrando así que estos obtengan más y más ganancias. Las consecuencias de estos es que unos se enriquecían y los obreros apenas les alcanzaban para poder sobrevivir. Además, es necesario mencionar que hoy en día no es la misma época. Resulta imprescindible reclamar que se respeten nuestros derechos sin necesidad de acudir a la violencia, porque de esa manera podemos llegar a vivir en una sociedad en la que nuestros derechos sean garantizados, nuestros derechos a todos por igual, sin ser maltratados. Buenas noches, mi nombre es Lady Isabel Salazar Quispe. Actualmente, los obreros son trabajadores que laboran una mayor cantidad de horas. Los empresarios no le pagaban la hora completa de trabajo, al cual los discriminaban. Los trabajadores estaban siendo explotados y vulnerados a sus derechos. Incluso hoy en día existen leyes y normas que rigen el principio de una cierta cantidad de horas laborables. Hay empresas que no las cumplen. A raíz de esto, muchas veces se levantan huelgas formados por trabajadores explotados, ya que es la única manera de ser escuchados. Gracias a Vallejo conocimos la realidad de aquella época. La unión hace la fuerza, dijo los trabajadores, y lo demostraron. Hoy en día es igual. Vallejo demuestra con esfuerzo y dedicación que los obreros lograron sus objetivos. Conclusión. Con la obra Lockout, César Abraham Vallejo logró que los trabajadores obreros luchen por tener justicia y no ser más explotados por las grandes empresas y los dueños, y poder tener una mejor calidad de vida para su familia. Gracias.